Ah, sí, para que no se vea nada. 3, 2, 1. Hola a todos, bienvenidos a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, transformación digital de Caracol Radio, que trae a los invitados más relevantes de este país en temas tecnológicos, digitales y de política pública. Y hoy tenemos una súper invitada, pero quiero dar la bienvenida a mi amigo TIC, el que da el toque de matoneo en cada emisión de Amigos TIC, Santiago Pinzón Galán, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI y su cargo más importante, miembro de Amigos TIC. Don Santiago. Buongiorno, buonasera, buonanotte, me alegra ver al siempre cumplido, puntual, esto es histórico, esto es algo para, la invitada se va a reír porque esto no pasa, pero Mauricio es hoy el más puntual de todos los amigos TIC, abajo los fake news, hay que reconocerlo hoy, estamos muy contentos porque se logró algo de manera especial, muy contentos para lo que dice Mauricio, que hay que decir la verdad, hoy es un día post clasificación mundial. Entonces, relevante, ¿cierto, Mauricio? ¿O no está tan contento? Eso fue hace como 8 días. Recuerde que esto no se transmite el mismo día de grabación y nuestra audiencia va a pensar que Que es no, pero asincrónico. hay que celebrarlo. Vamos al Mundial. Era algo que tocaba porque pues 48 selecciones tenía que clasificar Colombia, pero pues se logró, se logró. Entonces me pone muy feliz, no tanto como un Sí, título de Millonarios, pero de todas maneras es un orgullo que Colombia esté en el primer plano del fútbol mundial. y tenemos un refuerzo, porque entonces nos hace falta Emilia Falcao, Lucho Díaz Restrepo, que no está por circunstancias No lo va a distintas. decir, no lo va a decir, no lo Víctor va a decir. Solano, el Leopardo de Bucaramanga, pues obviamente dentro de pocos minutos. El Y, veteranazo de... y tenemos un gran refuerzo, tenemos No, un gran, no lo gran va a decir, refuerzo. no lo va a decir. ¿Qué voy a decir? Que usted está preocupado. No, el Tenemos matoneo. un gran fichaje ahora de Jole, ¿Cuál es ese gran fichaje? ¿cómo se llamaba el jugador que toda la audiencia, todo el estadio, toda Colombia estaba esperando que jugara? Que tiene 40 ¿Dairo años. Moreno? Dairo Moreno, tenemos a Jairo, tenemos a Jole Dairo Restrepo en Amigos TIC, Increíble. manejando toda una capacidad de renovación de fichajes en esta selección de Amigos TIC. Muy bien, entonces hoy y próximamente llegará el veteranazo Víctor Solano de 3.000 partidos, pero Jorge PhD, Jorge Restrepo, o como usted ahora lo llama, que yo no estoy de acuerdo, Jorge o Jole Dairo Restrepo, él va a estar aquí en esta emisión, pero en los botones, porque no está en condiciones de salir en cámara, pero le damos un saludo muy especial al mago de los botones de hoy. Y lo bueno, lástima que no estén ellos todavía y que Víctor no haya llegado, pero tenemos una invitada repitente y aquí el que repite es porque nos inspira muchísimo. Tal cual. Ya la puso en cámara cuando la idea era poner expectativa, pero bueno, entendamos a Jorge. No, Aura Dairo, Aura Cifuentes, voy a leer el perfil actualizado porque Aura siempre nos sorprende. Aura Cifuentes es en este momento directora para América Latina y el Caribe de Codevelop, una organización en la que lidera estrategias e inversiones para promover la infraestructura pública digital en la región. Obviamente ya hemos presentado a Aura antes, entonces podemos repetir que ha ocupado cargos de liderazgo en Colombia como directora de Gobierno Digital en el Ministerio TIC, coordinadora del equipo de innovación pública en el Departamento Nacional de Planeación, directora del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. En el exterior ha liderado o asesorado ETALAP, en la Oficina de Datos Abiertos del Primer Ministro de Francia. Es consultora de Inetum, una empresa global de servicios TIC. Sigo, Aura, se nos va a acabar el tiempo, por favor, pero hay que decirlo, había que reconocida decirlo. reconocida por CAS y Women como una de las 31 mujeres jóvenes influyentes en la política colombiana en 2021. Sigue siendo muy joven, eso fue hace solo No, pues 4. empezó a los 12. Por Apolitical y el Foro Económico Mundial como una de las 50 mujeres líderes disruptivas y más influyentes en el mundo en la época de la pandemia. Entonces, pues, Aura,
Bienvenidísima de nuevo a Amigos TIC. Muchísimas gracias por invitarme y tenerme aquí de nuevo. Muy honrada siempre de conversar con ustedes. Pero ojo, Mauro, le faltó dos cosas. Es graduada de Sí, Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado. Tiene 2 maestrías en Sciences Po, por eso, pues obviamente habla francés como Mauricio, fluido completamente. Ahorita Mauricio hará sus tareas. no, Y de Columbia University, donde actualmente, pues porque está fuera del país manejando la región, nos está acompañando. Entonces, ahora, me una faltó crack Mauro, desde los 12 y a los 18, pues imagínense cómo va. Yo creo que sentirse joven y parecer joven va a ser espectacular en unos años. Total, no, muy bien. Además, vamos a tener una brecha de generacional grande. Apenas entre Víctor, pues, escuela de Alejandro Magno y esto, pues eso es berraco, ¿no? Ahora, qué maravilla que nos acompañes. Mucho tiempo ha pasado desde que nos vimos la última vez, después de las 100%. 800 preguntas que hace Mauricio, que son difíciles de contestar. Me acuerdo de esa grabación en la que se esmeró en dar unas preguntas bastante complicadas y ponerte al banquillo. ¿Qué es exactamente lo que estás haciendo desde CoDevelop? ¿Qué hacen en infraestructura digital? Miren, ha sido efectivamente, ¿saben qué estaba pensando justamente esta mañana? Y es que la última vez que hablamos, creo que yo estaba en Ágata, o sea, estaba y hablamos de Sí, analítica de datos sí, y bueno, eso fue ya entonces como en 2022, tal vez. por Eh, ahí. ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchas cosas, y voy a responder esa pregunta un poco con un contexto de por qué estoy en Nueva York y también un poco esta última maestría que hice enfocada en liderazgo, es un máster en administración pública con enfoque en liderazgo. Y es que yo me vine a Nueva York a hacer puntualmente esa maestría con una sed de aprender sobre temas nuevos, como con unas ganas de verdad de descubrir nuevos sectores. Sentía que llevaba 10 años trabajando en lo mismo, hablando de lo mismo, con la misma gente y estaba un poquito saturada, me sentía como un poco asfixiada de mí misma, como de llevo hablando de estas agendas y quiero como conocer gente que me traiga otras aproximaciones, que me rete y tomé diferentes clases en esa maestría, clases incluso de temas medioambientales, que no es mi sector, tomé una clase de filantropía, tomé clases relacionadas con el futuro del trabajo, con inteligencia artificial, o sea, clases que yo decía como quiero que me vuelen la cabeza. Y en esa particularmente filantropía, Nueva York también muy cuna de muchas fundaciones, ¿no? Acá está Bloomberg, está Rockefeller, está la Fundación Ford. Yo dije, es un sector que yo siempre he visto como muy de lejos y que pues ya que estoy acá y hay esta clase, pues la voy a tomar. Y un poco esa clase fue como esa piedra y como, sí, como ese abono a empezar a pensar, bueno, en ese mundo de la filantropía hay fundaciones que apoyan diferentes temas, y un amigo me dice, ¿no conoces CoDevelop? O sea, es un fondo que se creó post-COVID que justamente apoya a los países en proyectos de digitalización, en proyectos de interoperabilidad, en temas de pagos digitales, de billeteras digitales. Y bueno, dio la casualidad que estaban buscando a alguien justo en ese momento en el que yo estaba empezando como a explorar también el mercado laboral gringo, que es todo un reto. Uh -huh. Eh, y entré hace un año y medio al equipo de inversiones. Entonces, básicamente, CoDevelop se crea post-COVID en una conversación que tienen dos fundaciones, Fundación Gates, que es uno de nuestros financiadores mayoritarios, y una fundación india que se llama Nilekani Philanthropies, los dos además muy del mundo de la tecnología. Pues bueno, Gates, obviamente Microsoft, y Nilekani Philanthropies, su fundador es el CEO de una empresa que se llama Infosys, también muy conocida como en el mundo de la tecnología. Entonces, claro, estos dos se sientan post-COVID y dicen, a ver, hemos visto que los países sin duda han adoptado mejor tecnología, que sin duda pues ha habido o sea, la aguja se ha movido en transformación digital, pero los gobiernos cada vez que empieza un nuevo ciclo, como que sí se siente que empiezan desde cero. Están muy enfocados en más plataformas, más aplicaciones, este servicio, como muy del gobierno a la ciudadanía, y empieza todo como esta ola de empezar a hablar mucho más como filosóficamente, y es, ¿qué pasa si empezamos a ir un paso más atrás? Y es como a que las capas profundas de esa infraestructura empiecen a ser más abiertas, más sostenibles, y los gobiernos empiecen a construir sobre eso. Y el privado también. Entonces, con esa idea,
donde había hasta ahora pocos países que estaban como intentándolo hacer, India uno de esos, Estonia otros de esos, dicen queremos un fondo y queremos un fondo para empezar a apoyar a diferentes regiones y a diferentes países. Y eso es básicamente lo que hace Co-Develop. Nosotros apoyamos proyectos que estén liderados por los países, es decir, nos importa que en la ecuación el país, el gobierno esté diciendo, esta es una apuesta mía, yo le estoy apostando a esa iniciativa, quiero que salga en mi periodo de gobierno, le estoy poniendo recursos, hay un equipo a cargo, y Co-Develop entra un poco como a acelerar esa adopción, a meterle como más gasolina a que el proyecto ocurra. Y pues tenemos portafolio dividido un poco pues por regiones y yo estoy liderando el de América Latina y el Caribe. Wow, muy, muy potente, como diría alguien que está detrás de cámaras. Pero una pregunta ahora, ¿eso qué traduce? ¿Eso es solo gobiernos nacionales o, por ejemplo, una alcaldía o, por ejemplo, una gobernación, territorios que tengan una iniciativa, pueden solicitar esa cofinanciación o cómo funciona eso en un ejemplo? Pues mira, hola Víctor. Hola, ¿cómo van? Muy bien, aquí ahora nos está empezando a contar todo lo que está haciendo, pero dale, este le sirve mucho a don Víctor. Pues mira, por ahora hemos trabajado únicamente con gobiernos nacionales, porque cuando se habla de infraestructura pública digital, sí, como que es el gobierno nacional el que usualmente puede construir como esas grandes avenidas digitales. ¿Con quién trabajamos usualmente? Con los ministerios de tecnología para todos los temas de billeteras digitales, por ejemplo, esto que en la región llamamos carpetas ciudadanas. Con las registradurías trabajamos mucho porque todo lo que tiene que ver con identidad digital requiere justamente esa interoperabilidad entre entidades y requiere sobre todo que esa ciudadanía con esa credencial acceda a servicios. Trabajamos mucho con bancos centrales. Entonces, por ejemplo, ahorita Colombia entra muy fuerte en la ecuación con Breve, porque Breve es una de esas infraestructuras públicas digitales que está conectando a toda la, pues al sector financiero, le va a permitir a los ciudadanos hacer obviamente pues transferencias en tiempo real, pero al gobierno le va a permitir también, por ejemplo, los subsidios tipo, bueno, lo que era ingreso solidario en COVID o familias en acción, creo que ahorita se llama Colombia Solidaria, si no estoy mal, o sea, todo este tipo de programas y de subsidios hacen parte del tipo de proyecto que apoyamos. Pero es una gran pregunta porque particularmente en América Latina y el Caribe estamos teniendo una conversación sobre cómo se vería infraestructura pública digital en gobiernos subnacionales. O sea, teníamos ciudades o provincias que tienen una población significativa, o sea, es decir, que podría generar un impacto importante. Bogotá, una de ellas, la provincia de Buenos Aires otra, entonces estamos teniendo unas exploraciones sobre eso, incluso es muy curioso que me pregunten esto porque la otra semana voy a Bogotá porque me llevo a todo mi equipo, es un equipo global, no tenemos oficina, estamos por todas partes del mundo, a tener nuestro retiro de equipo en Bogotá. Y en ese retiro de equipo vamos a tener reuniones presenciales, una con el Banco de la República para que conozcan sobre Breve y otra con la Secretaría de Integración Social de Bogotá, para un proyecto que se están pensando justamente de entregar mejores estos subsidios. Entonces, la respuesta es, por ahora solo con gobierno nacional, pero estamos explorando entender esto más con gobiernos subnacionales. Muy bien, profesor Víctor. Ahora sí, después de esta explicación de Aura, salúdenos. Gracias por aumentarnos el promedio de edad, triplicarnos, perdón, el promedio de edad en esta emisión de Amigos. Qué pena con Aura. Ellos son así. Sí. No sé si ya mandaron, perdón porque me conecto apenas tan tarde, debo saludar otra vez buenos días, buenas tardes y buenas noches, pero la inquietud es sobre el tema de las regiones. ¿Cómo ves en todo esto el tema de la provincia como tal, interactuando con estos ecosistemas, las tasas de adopción, todo eso? Sí, o sea, nosotros, mira, hemos visto dos cosas. Uno, y lo decía ahorita en la primera pregunta, y es, hay países que han venido como impulsando esta agenda de infraestructura pública digital, que a mí me parece que esto es bien filosófico. O sea, esto parece tecnología, pero el cambio de mentalidad que implica que uno le esté diciendo a un sector público,
oiga, piénsese ahora esto distinto, o sea, vaya a las capas más profundas, use más estándares abiertos, use protocolos abiertos, a veces conflictúa, porque la forma en la que hemos contratado tecnología en los últimos años ha sido muy similar. Es yo busco un proveedor local idealmente o global que es experto en esa tecnología, que a mí me da seguridad porque me va a dar licenciamiento, mantenimiento, me va a mitigar mis riesgos, y acá la manera en cómo lo estamos aproximando es distinta. Y entonces cuento todo esto porque tenemos un ecosistema en India súper fuerte que ha venido como evolucionando pues este pensamiento. Y hace poco hablamos con un proveedor de soluciones de tecnología abierta que es experto en trabajar con gobiernos subnacionales, con estados en India, con provincias. Pero claro, la escala de esta gente es, no, trabajamos con una provincia de 50 millones de habitantes. Y yo les digo, eso es Colombia. O sea, esa escala que usted tiene es mi país. Salvaje, sí. Y allá lo están logrando. O sea, están logrando replicar modelos o sea, uno, las provincias o los gobiernos subnacionales, para hablar de, dependiendo si son estados, departamentos, provincias, municipios, obviamente por el contexto de cada país cambia, pero en general los gobiernos subnacionales en el mundo tienen un mandato muy similar en temas de saneamiento básico, en temas de vías, en temas de alumbrado público, en temas de movilidad, en algunos en temas de educación y salud, ¿no? Tienen algunas competencias que comparten con el gobierno nacional. Y ahí lo que hemos visto, y esta es como la mentalidad más profunda de lo que es infraestructura pública digital, y es, hay unos módulos que se pueden reutilizar en tecnología, que ya están ahí. El 80% de la tecnología abierta se puede reutilizar y el 20% se customiza, se personaliza. Y esta empresa, la que hablo del chiste de que tienen gobiernos locales de 50 millones de habitantes, pues está especializándose en eso, en empezar a entender cómo las provincias, los departamentos entran en este ecosistema de infraestructura pública digital, e incluso pensarse en cosas donde algo que cree un departamento en Colombia lo pueda utilizar luego un estado en Brasil, porque el mandato y los problemas a los que se están enfrentando a nivel político, a nivel social, a nivel económico son similares. Entonces, es una exploración que, lo que decía ahorita, hasta ahora está empezando, porque en los últimos 4 años realmente nuestra experticia y la evidencia que más tenemos es a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional tiene en general ese poder, tiene los presupuestos grandes, incluso los grandes donantes como Banco Mundial, el BID, CAF en nuestra región, realmente trabajan a nivel nacional para este tipo de proyectos. Pero bueno, lo que está diciendo, Colombia es uno de esos países que estamos priorizando para empezar esa conversación. Muy, muy interesante, Aura. No sé si conozcan la iniciativa que está haciendo el gobernador de Antioquia, que le está apuntando con IFC. Nosotros lo conocimos al principio del año, una política regional para lograr 100% cobertura en Antioquia. Tremendo. Y está haciendo un ejercicio de cooperación, que si quieres te pongo en contacto porque están avanzando mucho. Y la idea es que en este periodo ellos logren demostrar que Antioquia, pues parecido a lo que tú estás diciendo, hizo la tarea y logra desarrollar una capacidad local a pesar de circunstancias de barreras de despliegue, de el fondo, de obligaciones de hacer, o sea, todos esos usuales que tú ya conoces, Sí. pero que sea una inyección distinta. Entonces, creo que esto termina siendo un buen match hasta cierto punto, porque termina siendo pues diferentes capas y llega al ciudadano, como tú estás diciendo, en interoperabilidad, en servicios, en ese front que es tan local. Sí. Y ahí va mi pregunta. ¿Qué ejemplo tienes ya, pues aparte de ese monstruo de 50 millones que maneja en otras partes, en la región? ¿Quién en Latinoamérica está haciendo la tarea? Creo que mencionaste Argentina, no sé si algo en particular o qué país podría uno decir que sea ejemplo. Mira, en la región hay unos champions muy claros. Uno es Brasil. Obviamente es una escala que siempre es difícil en nuestra misma región, pero Brasil tiene varios proyectos de infraestructura pública digital, y a mí lo que más me encanta de ellos como en su visión es que lo están también sectorializando. Entonces, el catastro tiene un proyecto tremendo de catastro con infraestructura pública digital.
donde el impacto va hacia la ciudadanía, pero internamente están conectando sistemas que antes no estaban conectados, están mejorando la calidad de los datos, están mejorando la forma en que se recauda el catastro, entonces están resolviendo un problema fiscal, económico directo. Tienen para mí el proyecto de transferencias inmediatas más grande de América Latina, que es Pix. O sea, todo el mundo en Brasil usa Pix para absolutamente todo. Es más, fui a Brasil el año pasado y hay una amiga colombiana que me hizo literalmente como el tour de Sao Paulo y yo le estaba diciendo, Pix es como un gran ejemplo de infraestructura pública digital. Y eso claramente suena en una jerga para alguien que no trabaja en esto súper técnico y ella, ay, ahora usted hizo sus cosas nerd. Y me escribió hace poquito, hace una semana, y me dijo, pagué mi matrícula por Pix. Ah, Y además, o sea, muchos reales, ¿no? Entonces, es como, no es 20,000 pesos para comprar aguacates, es no, montos millones. impresionantes en tiempo real. Entonces, Pix es un gran proyecto de pagos digitales y lo que han logrado además, desde nuestra mirada de infraestructura pública digital, que busca que haya como salvaguardas y que nosotros decimos cuando la infraestructura pública digital está bien adoptada, es porque es segura e inclusiva. Pix hizo una cosa maravillosa y es que ellos tienen una cosa que llaman el Pix Forum y hay sociedad civil sentada hablando con gobierno, buscando que justamente se respeten principios de inclusión, de seguridad, como mitigando cualquier riesgo de fraude que pasa mucho cuando se empiezan a lanzar este tipo de aplicaciones. Entonces, Brasil, un gran referente. República Dominicana tiene obviamente un presidente que además visión muy de sector privado, entonces cree mucho en que efectivamente pues los rieles públicos deberían habilitar que se construya y se cree innovación privada encima y han sacado varios proyectos, entre esos una carpeta ciudadana, digitalizando varios trámites, logrando que la identidad digital sea una credencial que habilite varios servicios, entonces República Dominicana también. Y otro, pues porque diría que esos son los más importantes, pero otro que a mí me impresiona es Uruguay, que también otra escala, ¿no? Otra escala hacia abajo. Y yo también sé que es comparar a veces a países como Colombia o Ecuador o otros más grandes con Uruguay, pues hay un matiz. Pero a mí me impresiona Uruguay porque siento que siempre ha mantenido como una política de Estado muy fuerte en transformación digital. O sea, tienen una agencia que sin importar los cambios de administración, los cambios de gobierno, van como adecuándose a las tendencias en el buen sentido de la palabra. Es decir, ahora que está toda esta tendencia también de los países de querer más soberanía, de querer más control, de tener más autonomía y por ende empieza la agenda de código abierto a ser relevante, la agenda de estándares abiertos, la agenda de protocolos abiertos. Uruguay muy champion diciendo, yo también quiero entonces crear mis propios bienes públicos digitales, me voy a unir a este movimiento. Entonces diría que Brasil, República Dominicana, Uruguay, y hay otros ejemplos concretos. Creo que breve ahorita en Colombia va a poner a Colombia en el radar. Perú está sacando su identidad digital y la está sacando de una forma súper organizada. México sacó hace unos meses lo que llaman llave MX, que es su identidad digital, y están lanzando APMX. Entonces, hay algunas cosas ahí muy interesantes pasando. Bueno, Mauro, yo no sé usted qué opine, pero aquí tenemos una futura ministra TIC para que esto empiece a mejorar también en Colombia a futuro en términos de equipos, ¿no? Ministra de Renovación en la Yo lo Selección que, Colombia. yo lo que opino que estoy con dos futuros ministros TIC, que hay uno No, que se hace el difícil, pero no, algún Víctor ha día. dicho que no siempre, y Jole también ha dicho que no, entonces no sé de quién está hablando. Yo solamente veo aquí Pero, ahora en la pero ruta, en la ruta. ahora por supuesto que es cuestión de tiempo, la necesitamos. Ahora, Ujú. una pregunta de un ignorante en infraestructura pública digital. Cuando alguien piensa en infraestructura pública digital, no sé si te ha pasado y te dicen, poner, poner torres de conectividad. Ya cuando uno sabe un poquito más, dice, bueno, identidad digital, sistemas de pagos digitales, intercambio de datos, interoperabilidad, pero ¿cuáles son esos ejes o esos campos exactos o concretos de infraestructura pública digital? Es una excelente pregunta y no es ninguna pregunta ni de ignorantes ni para dummies, porque realmente definir infraestructura pública digital es difícil. A mí me gusta decir, tiene además 3 palabras que cada una dice algo, ¿no? Entonces, Bueno, como sí. que unidas es como un animal difícil como de entender.
A ver, a mí hay una analogía que me gusta y me parece que permite como explicarlo de la forma más sencilla y es la infraestructura física. Es fácil de entender porque la habitamos todos, una avenida, una carretera, la ciudad misma. Y esa avenida tiene unos estándares. Hay semáforos, hay cebras y todos hemos acordado que en la cebra pasan los ciudadanos, que cuando el semáforo se pone en rojo los carros paran. Y, pero lo más interesante de esa infraestructura física es que sobre esa infraestructura hay transporte público y transporte privado. Y todos habitamos esa misma infraestructura física. Un poco la analogía de la digital es esa, es el problema que hemos visto es que los gobiernos crean nuevas avenidas donde solo pasa un taxi o donde solo pasa un bus. Y entonces esas avenidas no se conectan nunca y no comparten además estándares, no comparten protocolos de intercambio de información. Y entonces los países terminan con unas infraestructuras como totalmente desconectadas, se pierde mucho recurso público muchas veces, algunas también se vuelven obsoletas, entonces se dejan de usar. Y un poco esta analogía de la infraestructura pública digital es, pues lo público es por lo que genera valor y no es porque venga solo lo público. Es más, uno debería poder poner innovación privada. De nuevo, el Uber, que es privado, por poner el ejemplo de la infraestructura física. Yo debería poder tener innovación privada y pública operando en esas grandes avenidas. Y por eso es que ahí empieza el principio de estándares abiertos y protocolos abiertos y código abierto a ser muy importante. Porque la infraestructura como que cree mucho en que el gobierno debe escoger lo que mejor le convenga. Y entonces sí va muy en contravía o como que busca un poco mitigar lo que ha pasado en los últimos años y es muchos sectores públicos atados a contratos de 20, 30 años con proveedores privados. Entonces, esa es como una gran manera de uno poder entender qué es esa infraestructura en lo digital. Y otra que a mí me gusta más en lógicas del Lego es lo que ha pasado con esta evolución de la agenda por justamente ser mucho en código abierto es, hay pedazos del rompecabezas como módulos que ya están en el mercado y que los gobiernos pueden coger. En tema, por ejemplo, la que a mí más me encanta es todos los gobiernos en algún momento de su vida tienen que hacer registros. El registro social, la registraduría tiene que tener un registro de quién nace, quién muere, y hay módulos en infraestructura pública digital para registro de esos momentos tan claves de la vida. Los gobiernos no deberían crear eso desde cero porque ya están puestos ahí, hay gobiernos que los han probado y eso es un poco lo que hablamos de bienes públicos digitales que hacen que esa infraestructura digital sea pública. Entonces, eso es un poco como toda esta filosofía y este movimiento en el que yo estoy hoy. Y lo que es más interesante es yo habiendo estado en gobierno, yo sí puedo ver hoy más claramente que, a ver, el discurso de la infraestructura pública digital es divino y a mí como en lo más profundo de lo filosófico me parece espectacular, pero habiendo estado en una oficina con presupuesto público, en COVID y teniendo que ejecutar, yo puedo entender que los gobiernos le crean a lo open source y le crean a todo esto, pero a veces necesitas al partner que te lo hace en 5 meses y en el que confías, porque además está tu firma puesta ahí. Y por eso el trabajo que hacemos es muy de corto y largo plazo, ¿no? Es como que estamos trabajando con proyectos muy puntuales que el gobierno está priorizando y en donde nuestros recursos entran a acelerarlos y al mismo tiempo hay un esfuerzo hoy de narrativa, de trabajar con sociedad civil para que la sociedad civil tenga también la capacidad de tener esta conversación con el gobierno. Estamos trabajando también con todo el ecosistema privado, entonces ahí entran GovTech, todas las startups GovTech, que además también muchas quieren empezar a abrirse, todos los grandes de nube, Google, Microsoft, Amazon, hacen parte de esta conversación. Entonces es como que estamos entre lo muy urgente inmediato, que son las urgencias del gobierno, y al mismo tiempo pensando en la estrategia muy de largo plazo. Ahora, eso también te está diciendo, pues, que no es excluyente. Es un modelo al final del día, entre comillas, híbrido y de un ecosistema. Hay diferentes aproximaciones, no puede haber una sola, pues, es obvio, una sola capacidad de inversión, una sola flecha. Y ahí es donde sería la inquietud. Esto es un tema de liderazgo, esto es un tema de, ya hablaste de mentalidad, es un tema de ver que uno puede tener otras ideas, o es un tema que la gente está haciendo la transición de lo que era un portafolio de tecnologías y soluciones del siglo XX y entender que el siglo XXI
¿Subió la vara? ¿Es por ahí? Todas las anteriores, ¿se puede? Esa está mejor. Siento que a ver, yo sí siento que es un cambio de mentalidad y yo creo que a los gobiernos, y de nuevo, por haber estado ahí lo entiendo, y cuesta mucho aceptar que hay que parar de hacer las cosas de una cierta forma, porque aquí lo que sí estamos diciendo es hay que ir a las capas más profundas. Es decir, aquí le estamos diciendo a los gobiernos como destapen la olla y empecemos a mejorar y arreglar como las capas más profundas, los códigos, las plataformas de interoperabilidad, la forma en la que ustedes se están conectando 4 entidades para un mismo servicio, y eso es doloroso. Entonces, es una conversación dolorosa para los gobiernos porque es como literalmente tapar el tapete en donde hemos metido cosas y decir, bueno, ya no es posible seguir haciéndolo de esta forma. Y en ese dolor, ahí es donde nosotros entramos pues con soluciones, ¿no? Es como, es doloroso, pero lo bueno y las buenas noticias es, hay soluciones que ya están en el mercado, hay equipos que están dispuestos a hacer ese acompañamiento. Uno, por ejemplo, de los equipos que están en nuestro portafolio es un centro que creamos que se llama el Centro para la Infraestructura Pública Digital, que da asistencia técnica pro bono a los países. Entonces, los países cuando tienen una pregunta existencial sobre esto, pues ya hay un equipo que está ahí para poder resolver ese tipo de proyectos. Y también por eso trabajamos con el sector privado, porque esto no es solamente el sector público llevando, digamos, la carga de proyectos de tecnología o de transformación digital tan ambiciosos. Entonces siento que tiene mucho de liderazgo, o sea, sí se requiere tener champions dentro del gobierno que le crean a esto y que lo entiendan. Se necesita ecosistema público-privado, multilateral y sociedad civil, como enfocado a que esto ocurra de forma sostenible. Y lo tercero, necesitamos recursos, porque esto cuesta y hay que, pues, sí, asumir el riesgo. O sea, esto es como high risk, high reward. O sea, inviertes mucho, pero al final los países terminan con proyectos, pues, tremendamente de impacto. Ahora, la infraestructura pública digital, los proyectos de infraestructura pública digital, me imagino que funcionan mucho para combatir la corrupción, porque dan transparencia, permite que los ciudadanos tengan la información sin tener que sufrir tanto, etcétera, etcétera. Pero la corrupción frena los proyectos de infraestructura pública digital. O No nos ha pienso un pasado. poco en la Sí. conversación de blockchain, que se decía, no, blockchain va a hacer que haya mucha transparencia, pero entonces los gobiernos, los corruptos lo van a querer frenar. ¿Pasa algo parecido? Mira, creo que hay algo que a la agenda de infraestructura pública digital le sirve y es que sí se vuelve una agenda política. Porque cuando los gobiernos entienden que entregar subsidios de forma eficiente y rápida y ágil Les les va a da. generar más satisfacción ciudadana, tiene uno que de verdad ser muy miope para decir, no la quiero, porque acá realmente eso lo hace más eficiente. Y yo en eso sí tengo una visión cruda, es como lo técnico y tecnológico del gobierno, pues a veces se atraviesa lo político y ahí pues eso es bueno y malo, pero ahí en esa parte hay muchos gobiernos que han visto pues el valor de modernizar la parte de subsidios de protección social con este enfoque. Entonces ahí al revés, es como, qué bueno, hagámosle. Sí transparenta, la verdad es que sí lo transparenta, la verdad es que sí hace que, por ejemplo, la duplicación de subsidios, o si a alguien le sirviera como cuando decimos que los muertos votan, ¿no? En algunos de nuestros países, yo creo que eso con DPI no pasa más. Entonces, si alguien, puede que igual si estemos acabándole el negocio a alguien, yo sí creo que en todos los temas de, por ejemplo, las carpetas ciudadanas o las billeteras digitales, todo este mundo de intermediarios que se beneficia de que el sector público sea desastroso, lento, burocrático, desaparece, porque pues la idea es que ahí el ciudadano tenga más control. Entonces yo sí creo que acabamos mafias y hay gente a la que seguro le caeremos muy mal y querrá frenar esto. Eh, pero yo no he sentido tanta como resistencia a como en otras, como blockchain. Yo sí lo sentí trabajando en transparencia. Ujú. Bueno, eso es una buena noticia, que a pesar de todo, no hay ese rechazo a la infraestructura pública digital.
Yo tengo que hacer mi pregunta porque, pues, más con No, alguien de 2 maestrías y con todo ese nivel de conocimiento y geek, no nerd, sino geek, hay que hacer la diferencia. Entonces, la pregunta es, ¿tú qué lees? ¿Qué te gusta leer? ¿Cuál es el podcast que más sigues? ¿O qué libro recomiendas o qué podcast? Aparte del nuestro, hacemos el disclaimer que ya nos habías dicho que eran nosotros, pero dilo Sí. si quieres, como lo quieras manejar. Mira que es una gran pregunta porque el año pasado me metí a un club de lectura. ¿Ve? Yo sabía, Me, yo he visto que ha puesto cosas. y me el metí a un club. podcast era uno que ella hacía. Exacto. Quizás También. lo tengo súper abandonado por estar metida en este trabajo. Claro. Me metí a un club de lectura porque, a ver, mi año de maestría fue maravilloso, lo amé, fue como, yo siempre lo digo, como regalarse un año para estudiar es como el mejor regalo que uno se puede hacer si uno puede hacerlo. Yo me quería realmente tomar un año sabático, que no fue sabático, o sea, trabajé, estudié, leí mucho, pero leía cosas de la universidad, o sea, leía los business case que nos ponían, muchos libros de liderazgo, me encantó igual, pero es como porque hay que hacer la tarea, ¿no? Porque hay un examen o porque tengo que entregar este reporte. Y entonces terminé mi maestría, encuentro este trabajo, empiezo a trabajar y a viajar porque nos toca también ir mucho pues a visitar este tipo de proyectos y dije, ya no leo nada, o sea, no estoy leyendo absolutamente nada, voy a hacerlo, yo creo mucho en los como accountability systems, o sea, yo sí creo que uno tiene que buscar hackear su mente, si no, uno no lo hace, o sea, o la mente se vuelve perezosa. Yo dije, me voy a meter en un club de lectura. Y es maravilloso porque es un club de lectura y la gran mayoría de mujeres está en Colombia, o pues estamos, algunas estamos afuera y otras están en Bogotá, y nos reunimos mensualmente, entonces mensualmente hay un libro, y hoy en este momento me estoy leyendo justamente Volver la vista atrás, de este autor colombiano, que habla más de la historia de Colombia. ¿Cómo se llama? Juan ¿De Gabriel quién Vázquez. es? Juan Gabriel Ah, Vázquez. ok. Sí. Y tengo mi club el lunes, o sea, este lunes que viene. O sea, acá ¿Y tengo hay mi que club, leer uno a la semana o cómo funciona? uno al mes, Uno al mes. uno al mes. Wow. Y Entonces ahorita cada me uno estoy. comenta. Claro, y entonces uno propone libros y el libro que gana pues lo leemos y lo comentamos entre todos, entonces siento que ha sido un año que he leído, miren, he leído de todo, he leído novela, he leído biografías, he leído absolutamente todo. Este libro está bastante interesante es porque habla de la historia de Colombia y efectivamente para quienes no la vivimos, digamos, yo nací en los 90, entonces hacia atrás pues hay cosas que yo no sé o que las escuché, pues este libro cuenta la historia de Sergio Cabrera, de este director de Mm, cine, un poco la historia de ujú. su familia a través de la historia de Colombia. Entonces, bueno, hoy me estoy leyendo ese libro, leo cosas muy distintas para responder muy rápidamente la pregunta, porque me metí a este club de lectura y porque además como que nos toca leer tanto de estos temas digitales y tecnológicos que yo siento que también está bien como poderlo complementar con otro tipo de, ¿no? Como de conocimiento de cosas. Entonces, a mí me ayuda a mantener mi mente más creativa. Y podcast, no estoy escuchando muchos podcasts en estos momentos. Creo que hay fases en la vida, tristemente. Tengo que ser súper honesta. Los tiene Bueno, abandonados. eso hay que manejar los tiempos, es que eso es difícil, o sea, tener todo el tiempo, Sí, más el perro, tú tienes un Más el perro, perro, sí, sí, total, ¿no? Tal cual. Entonces, por eso no voy a decir mentiras, esa es la verdad. Ese malabarismo a veces es complejo. no, pues yo me sorprendo de cómo le pues alcanza el tiempo Mauro, para no, cosas a Aura, pero, señor, dígame. no, iba a hacer la inquietud, iba a pensar ¿cuál es el ejemplo o recomendación que tú darías para los que quieran entrar a este mundo? Porque a ti te gustó este tema por diferentes razones y terminaste en el gobierno y ahora estás como en otra parte, pero sigues involucrada. ¿Qué le Sí. recomendarías, hombre, mujer, joven, que está en estas circunstancias hoy en día, de esta expectativa de qué va a pasar? Porque ya vamos a elegir, y no es por meter política, pero 4 años para el 2030 y tenemos mucho por hacer. ¿Qué le recomendarías a alguien que está diciendo, oiga, estudie esto, trabaje en esto, o por qué estar en esto y por qué estudiar esto? Me refiero a este mundo digital o a este mundo de administración pública. A mí me parece un universo muy dinámico. O sea, yo creo que aburrirse es muy difícil porque, a ver, vamos un poco en el ritmo de cómo avanza la tecnología y la tecnología nos está volando la cabeza. O sea, miren, una anécdota, yo empecé a hacer esta maestría sin entender que existía ChatGPT.
como yo no lo tenía interiorizado porque yo no había estudiado con eso y yo no soy tan vieja, pero yo no lo tenía interiorizado. Y haber hecho una maestría sin y con me pareció brutalmente diferente como experiencia. Entonces, yo diría que uno es un universo en donde como que no sabemos qué viene y lo que viene a veces es realmente sorprendente, retador. Siento que es un mundo en el que uno aprende mucho, o sea, la curva de aprendizaje siempre está empinada y si uno además es curioso, puede pivotear fácil de un sector a otro, puede buscar entender cómo esta habilidad que aprendí, digamos, yo vengo de lo público y hice mucho de lo público, yo nunca había estado en un mundo donde hubiese dinero. O sea, yo estoy hoy invirtiendo y yo no venía de ese mundo financiero, pero a mí me sirve mucho pues que sí conozco a los gobiernos y sí sé cómo trabajan los gobiernos. Entonces, hoy que le doy dinero a proyectos públicos, las skills que yo pongo sobre la mesa son distintas. Y creo que eso hace que en el mundo de la tecnología la versatilidad sí se puede dar. Y lo tercero, a mí sí me parece muy fascinante el combinar lo público con la tecnología. O sea, yo creo que porque realmente se ve el impacto, es como si se puede tocar, si se puede como evidenciar. A mí eso me parece que es dopamina pura, la verdad. Excelente respuesta. Bueno, Mauricio, aquí nos podemos quedar. Santiago, Creo que tenemos que invitarla otra vez, pero se adelante. emociona uno mucho con esta conversación, pero el tiempo se nos agota. Y era media hora, ya vamos en 41 minutos, podría ser una hora y media, pero debemos cumplir con nuestros tiempos y además Aura también tiene el tiempo limitado para leer el libro de esta semana, de este mes. Así que Aura Cifuentes, directora para Latinoamérica de CoDevelop, muchísimas gracias por aceptar esta invitación repitente y no será la última. A Santiago, al mago de los botones y sus condiciones lamentables, también un saludo. A Víctor Solano, a Emilia Falcao Restrepo, los esperamos en una próxima emisión. Esto no va a salir hoy, don Santiago, va a salir la próxima semana porque hoy, el día que estamos grabando, va a salir la emisión grabada en Andicom 40. Entonces, son Confunde y cosas de... vencerás. Eso se llama así. Eso es lo que pasa. Aura, mil gracias y gracias A siempre a ustedes, nuestra audiencia que nos ha acompañado durante 7 años, así que gracias a todos. a ustedes. Un abrazo Saludos. Ahora, un enorme. abrazo y Chao. felicitaciones. Felicitaciones por Gracias. lo que Chao, haces. chao. Gracias. No cuelgues, no cuelgues. No me cuelgue. Aura, no me cuelgue. Listo. El mago de los Buenísimo. botones ni siquiera nos cortó la grabación, pero después se puede editar, así que no hay problema. Aura, gracias. No, a ustedes. Un gusto volver de verdad y volverlos a saludar. Un abrazo muy Tremendo, grande. pero conversar con Aura nos vuela la cabeza, pero ella sí no nos oye a nosotros. Muy mal. No, oigan, tengo que volver, o sea, saben. Pero, oigan, y les Sí. quería solamente hacer una pregunta, ¿cómo están viendo, pues, justamente a los candidatos con sus agendas, estrategias digitales? ¿Si hay gente hablando de eso o no? ¿No? No, ¿Tanto? y nosotros desde 2018 hemos hecho campañas